Continuamos con más de Primera Página. Recuerden que tienen a su disposición nuestras redes sociales, @Primera Página y la etiqueta Primera Página. Es momento de la entrevista con Ángel Rodríguez. Él es diputado al Parlasur por la delegación venezolana. Llega a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con él vamos a hablar un poco de algunos temas que tienen que ver con Venezuela, los escenarios internacionales, las relaciones internacionales de Venezuela, que hoy en día han marcado la pauta de la política nacional también. Pareciera que se habla más afuera que adentro de la situación venezolana, pareciera que se deciden más cosas fuera que dentro acerca de la realidad venezolana. Y es interesante hablar, por ejemplo, el caso de la Organización de Estados Americanos, en donde una interpretación pudiera ser que el gobierno de Nicolás Maduro perdió espacios dentro de la organización cuando 18 países dicen no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro dentro del organismo regional. Ahora le pregunto, ¿cómo evalúa usted el estatus de Venezuela dentro de la Organización de Estados Americanos como Estado, más allá de quién nos represente o no? Mira, buenos días y gracias bienvenido. por la invitación. Mira, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, es una institución donde se hacen presentes gobiernos. Los gobiernos designan sus representantes a esa organización. Si un país no está representado en esa organización, no puede designar a nadie. Tiene que cumplir las pautas establecidas en los tratados de la Organización de Estados Americanos para poder participar en ese proceso. La actuación de la OEA con relación a la situación venezolana es la que deriva como un factor importante en la decisión de Venezuela de salirse de la OEA. Primero se convirtió en un instrumento de injerencia directa contra el país. Se pretendió, estando un gobierno legítimo, ejerciendo sus funciones, introducir por presiones de Estados Unidos un delegado de un proclamado como presidente por Estados Unidos en Venezuela. Y eso fue generando un conjunto de acciones que el gobierno nacional las evaluó y determinó introducir en el marco de los parámetros establecidos por la Organización de Estados Americanos la renuncia a su presencia en la Organización de Estados Americanos. Hay algo bastante interesante que acaba de mencionar. Usted dice un presidente designado por los Estados Unidos y habla de un representante de ese designado por los Estados Unidos, pero ¿cómo representa a un país en un organismo internacional en donde la mayoría de los países no te reconocen como gobierno y que realmente reconocen a ese representante que está sentado en esa silla? Entonces, más allá de la designación o no, o la puesta en duda de que la designación sea de Estados Unidos o no, resulta que no es Estados Unidos nada más, son 18 países que dicen, mira, el de Maduro no, el de Guaidó sí. Mira, primero que eso hay que aclararlo muy bien. La OEA no ha podido desconocer como institución en las instancias internas de la Organización de Estados Americanos, no ha podido desconocer al gobierno de Venezuela. Ha fallado. La oposición, el Grupo de Lima, conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, ha fallado en eso. Que un grupo de estados en una instancia que no es la que le toca reconocer esa investidura haya decidido otra cosa violando la normativa interna de la OEA es otra situación. Pero te quiero decir también lo siguiente. ¿Cómo puede? Eso es como que yo nombrara un jefe en tu casa, de tu familia, de tu esposa y de tus hijos. ¿Tengo yo la autoridad para nombrar un jefe en tu casa? Que distribuya, que diga cuándo hay que desayunar, que diga cuándo hay que pagar la luz, que diga cuándo tienes tú que salir de la casa y qué funciones tienes tú en esa casa con la intervención mía. O sea, yo no tengo ninguna autoridad para eso. Lo mismo le sucede a Estados Unidos. ¿No considera usted que estas situaciones se trata de una interpretación de la Constitución? Porque si bien las razones que ha dado el gobierno venezolano en la cara de Nicolás Maduro ha sido que la Constitución los ampara a ellos como gobierno legítimo, también la oposición venezolana en la figura de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional ha dicho que tras el desconocimiento de las elecciones del 20, las irregularidades del 20 de mayo del año pasado, las irregularidades y todas las situaciones que se han suscitado respecto a ineficiencia, todo lo que han argumentado la oposición venezolana, también hablan de un respaldo de la Constitución. Ahora, los organismos internacionales verán
a quién respaldan o no. Aunque la Organización de Naciones Unidas haya dicho que no se encuentra en posición de reconocer o no a gobiernos de los países, parece ser que existe un gran número de países que sí reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, y ya no es solamente la Organización de Estados Americanos, que es un organismo regional, pero hay organismos regionales en otros continentes que también están reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado y de hecho llaman a unas elecciones presidenciales. Entonces ya parece ser una línea bastante extensa de países que están rechazando al gobierno del presidente Nicolás Maduro y se han alineado con Juan Guaidó, presidente del Parlamento. Ahora, hay que aclarar eso, mira, la interpretación de la Constitución aquí prela. ¿Qué interpreta usted de la Constitución? Ninguna interpretación de la Constitución puede estar por sobre un proceso electoral. O sea, ¿quién escogió a Juan Guaidó? ¿Dónde hubo ese proceso electoral? Como diputado del pueblo. No, como diputado. Yo no estoy discutiendo eso. Tú no estás diciéndome, me estás hablando sobre la legitimidad o legalidad o no de... Lo que pasa es que ellos se amparan en que él es el presidente del Parlamento y ante lo que establece la Constitución, él debe asumir. No, de Venezuela, que lo reconocen como presidente de Venezuela, un conjunto de países. Se amparan en la Constitución como se ampara Nicolás Maduro. Tú no puedes... Yo soy diputado de la Asamblea Nacional. Yo no puedo aparecerme en ningún estado de Venezuela como gobernador de... Yo soy de Anzoátegui. Yo no me puedo aparecer allá como gobernador de Anzoátegui porque yo participé en un proceso electoral y quedé diputado. Eso es una aberración. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Por eso es que yo te digo, ¿a ti te gustaría que yo fuera jefe en tu casa? Porque eso es lo que están haciendo aquí, poniéndole a un gobierno constitucional establecido legalmente, reconocido por 153 países del mundo. Quienes no lo desconocen son como 47 a 50 países. Entonces, ¿quién tiene la razón? Vamos a ponernos a sumar, pues 153, 152 contra 53 o 47 países. O sea, nosotros tenemos que observar que sobre el país hay una campaña comunicacional profunda, tremenda, para desprestigiar un gobierno que levanta las banderas de la soberanía y de la independencia en decisiones donde tenemos que inmiscuirnos los venezolanos. Si nosotros actuamos así, bueno, vale, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a resolver los problemas que tenemos los venezolanos. Obligatoria. Usted en reiteradas respuestas ha dicho Estados Unidos y Estados Unidos, que habla entonces de la Unión Europea y de los países del continente que no son Estados Unidos, que son vecinos de Venezuela y que también asumieron que Juan Guaidó es presidente encargado. No hay que ver la Unión Europea como unión, porque todas las decisiones que se toman en la Unión Europea son por consenso. Y ese consenso no lo hubo para desconocer. Pero sí para llamar a unas elecciones presidenciales, y eso es un desconocimiento inmediato. Esa es otra cosa. Una cosa es que yo te reconozca a ti como presidente y te diga, mira, yo te sugiero que hagas unas elecciones por la situación que tienes ahí. Entonces sí. Pero otra cosa es... Entonces sí aplaude la celebración de elecciones presidenciales. Yo no estoy diciendo que aplaudo. Yo lo que te quiero decir es que cuando se habla de la Unión Europea no se puede hablar de, digamos, consenso con relación al desconocimiento del presidente Nicolás Maduro. Puede haber consenso con otras iniciativas que pueden tener carácter injerencista o no en el país, en Venezuela o en otro país, pero como unidad de estados, de países, no ha habido consenso porque Italia no estuvo de acuerdo, Francia no estuvo de acuerdo y otros países no estuvieron de acuerdo en desconocer la legitimidad y la legalidad del presidente de Venezuela. Pero estuvieron de acuerdo con celebrar elecciones presidenciales. Como yo puedo opinar sobre cualquier otra situación, pero es una acción injerencista. Cuando se constituyó el grupo de contacto en la Unión Europea y se constituye el grupo de Montevideo con México y Uruguay, ahí no hubo consenso porque la acción del grupo de contacto europeo era injerencista. Pero Uruguay la firmó. Bueno, pero, ¿y ustedes aplaudieron a Uruguay en un principio, ahora no la aplauden? No. Uruguay acá, o sea, la posición actual de Uruguay es que, bueno, es una situación interna de los venezolanos y tenemos que resolverla a los venezolanos. Sí, pero firmó los acuerdos del grupo de contacto y participa en el grupo de contacto que llama a elecciones presidenciales. Correcto, pero luego se suma, Bolivia se suma, cambia de posición Uruguay y se suma a un conjunto de países. Eso es lo mismo que pasó con la intención de Estados Unidos de conocer nuestra delegación en la Organización de Naciones Unidas. Hubo un proceso de reacción global donde estuvieron 60 países en contra de eso y ratificando que la acción de la ONU tenía que
tomar la bandera de lo multilateral. Bien, nosotros tenemos que ir a un corte. La próxima parte seguimos hablando del tema internacional respecto a Venezuela con Ángel Rodríguez. Él es diputado al Parlasur por Venezuela. Ya volvemos con más.